Si dejaras de trabajar en estos momentos, ¿cuántos años, cuántos meses, cuántos días podrías sobrevivir sin tus ahorros? Después de varios estudios, quiero brindarle dos estadísticas. Aproximadamente el 70% de los americanos tienen menos de $1,000 en su cuenta de ahorro. Viven de cheque a cheque, lo que cobran lo usan para pagar sus cuentas y lo que les sobra, si es que les sobra algo, lo gastan. Actualmente en el mismo Estados Unidos, de los que hoy día son millonarios, el 20% lo heredaron y aproximadamente el 80% se hicieron ellos mismos millonarios. Hoy quiero hablarles acerca de un libro que ha cambiado mi manera de ver las cosas, ha cambiado mi manera de pensar y ha cambiado mi vida. Se han vendido sobre 32 millones de copias a nivel mundial, se ha traducido a más de 51 idiomas y se ha vendido en más de 109 países. Su autor es Robert Kiyosaki, inversionista, hombre de negocios, orador público y actualmente su fortuna hoy día ronda entre los 80 millones de dólares. Pero no siempre fue así. Él proviene de una familia de clase media donde su padre era maestro y su madre era enfermera, pero no tenían la mejor educación financiera. Y aunque ganaban un buen sueldo, al final del mes el dinero no les daba. Pues ¿cómo este hombre logró tener la fortuna que tiene hoy día? Él lo explica en su libro titulado Padre Rico, Padre Pobre. En el año 1957, cuando Kiyosaki tenía 9 años, él asistía a la misma escuela donde asistían muchos otros estudiantes que eran hijos de profesionales y de personas adineradas. Kiyosaki se dio cuenta que estos niños eran diferentes a él porque sus padres tenían los medios económicos para poder adquirir las nuevas colecciones de los juguetes, las nuevas bicicletas, los nuevos tenis. Y pues un día él fue y le preguntó a su padre, un señor el cual era bien inteligente, tenía las mejores calificaciones, fue el mejor en su clase, tenía un doctorado. Él le preguntó, papá, ¿me puedes enseñar a ser rico? Y el papá, que había estudiado un doctorado, que trabajaba largas horas y que siempre luchaba por mantenerse a flote hasta el final del mes económicamente, lo mira y le contesta, bueno hijo, ponte a estudiar, saca buenas notas, ve a la universidad y búscate un trabajo seguro que te pague bien. Eso era lo más que él podía decirle, porque era lo único que él había aprendido. Ahora, ¿le había resultado? Su padre biológico es quien él llama padre pobre, que aunque ganaba mucho dinero, más adelante su vida tomó un rumbo inesperado. Perdió a lo que él llamaba un trabajo seguro y llegó a la ruina. A la vez, Kiyosaki tenía un amigo, el cual se llamaba Mike, y este Mike tenía un padre, el cual Kiyosaki llama Padre Rico. Este hombre comenzó a darles consejos a su hijo Mike y a Kiyosaki de cómo crear riquezas. Y hago un paréntesis aquí, porque yo sé que hay mucha gente que ha sido criada de una manera que al escuchar la palabra riqueza, para ellos eso tiene una connotación negativa. Pensamos que es lo contrario de humildad. O eres humilde o eres rico. Pero nos han enseñado indirectamente que no se puede hacer las dos cosas. Y quiero decirles algo. Yo he conocido mucha gente pobre y de clase media que no son nada de humilde. Como también he conocido gente adinerada, gente rica, que son bien humildes. He sabido de ricos que han donado millones y billones a muchas causas. Y también he visto gente de clase media que solamente piensan en sí mismos o en lo suyo y nunca han hecho nada para nadie. Volvemos a la historia. Este hombre, el padre de Mike, todavía no era rico, pero su manera de pensar lo llevó a ser uno de los hombres más ricos del estado de Hawái. Pues la pregunta es, ¿qué fue lo que este hombre le enseñó a Kiyosaki para que hoy día Kiyosaki tenga toda la fortuna que tiene? Y Kiyosaki claramente lo explica en su libro. Padre Rico creó en la mente de estos niños un fundamento base, una manera de pensar, unas ideas, unos principios los cuales fueron responsables del éxito que disfrutan hoy día.
Pues la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son estos principios y cómo podemos implementarlos en nuestra vida? Padre Rico le enseñó, si tú quieres ser rico, tú tienes que saber la diferencia entre lo que es un activo y lo que es una deuda. Este es uno de los principios más importantes y fundamental, pero muchas personas no viven según este principio. Incluso no lo entienden. Los ricos adquieren activos, mientras los pobres y la clase media adquieren deudas. Y muchas veces los pobres y la clase media adquieren deudas pensando que están adquiriendo activos. Los activos te enriquecen mientras la deuda te empobrece. La mayoría de nuestra lucha financiera es poder tratar de llegar al final de mes. ¿Cuánta gente han escuchado a otras personas decir por ahí, las deudas me están ahogando? Y es simplemente no conocer la diferencia entre un activo y una deuda. Kiyosaki lo define de una manera bien simple. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y una deuda es algo que saca dinero de tu bolsillo. Ahora te pregunto, ¿ese carro nuevo que compraste es un activo o es una deuda? ¿Las tarjetas de crédito que te sacaste son activos o son deuda? ¿La casa que te compraste es un activo o es una deuda? Es que, Frank, la casa que me compré es un activo porque eso va a subir de precio y una vez suba de precio yo lo puedo vender y sacar una ganancia. Y mientras tanto, esta compra, ¿está poniendo dinero en tu bolsillo o está sacando dinero de tu bolsillo? Y no me mires así, no me mires así, yo entiendo, todos queremos nuestro carro, nuestra casa, todos queremos lo mejor, correcto. Pero lo importante es reconocer y estar consciente cuando estamos adquiriendo un activo y cuando estamos adquiriendo una deuda. Ok, ahora vamos a ver el flujo de efectivo de una persona de clase media. Una persona de clase media adquiere su dinero de un trabajo. Sus gastos, como la comida, la ropa, el jangueo, el carro, la gasolina, el internet, la luz, el agua, para muchos otros el alcohol. Y sus activos, zero, no tienen activos. Y sus deudas, la renta, la hipoteca, las tarjetas de crédito, el préstamo, los impuestos. Ese es el flujo de efectivo de una persona de clase media. Todas esas deudas son parte de sus gastos y todo va en una misma dirección, para afuera de tu bolsillo. Ahora vamos a ver cómo es el flujo de efectivo para una persona con una educación financiera. O sea, vamos a ver cómo es el flujo de efectivo, cómo funcionan los ricos. En vez de buscar un segundo trabajo, trabajar horas extras, overtime para producir más ingresos como su única fuente de ingresos, ellos buscan comprar activos o crear activos, los cuales le producen dinero en forma de ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es algo que te produce dinero sin tener que estar intercambiando tu tiempo por ese dinero. Tú creas un activo que mientras tú estás durmiendo, vacacionando, compartiendo tiempo de calidad con tu familia, este activo te está produciendo un ingreso pasivo. Y hago un paréntesis para decir que más valioso que el dinero es tu tiempo. Dinero perdido se recupera. Que te salió mal un negocio, se recupera. Que te fuiste a la quiebra, se recupera. Que se te dañó el crédito, se recupera. Tu tiempo jamás se recupera. Nunca volverás a tus 15, a tus 25, a tus 30, a tus 40. Ese tiempo, ¿a quién se lo dedicaste? Perdiste tiempo de estar con tu hijo a cambio de un ingreso que al fin y al cabo lo que hizo fue robarte los años. Para el final, adiós, que venga uno más joven. Ya está muy viejo para el trabajo. Sí, lo sé, son palabras muy fuertes, pero se las digo para que abran sus ojos y entiendan que no tiene que ser así. Como dije, con activos podemos producir dinero aún durmiendo. Ejemplos de activos son: número 1, negocio donde pueda funcionar sin que tú estés presente. Yo he trabajado para compañías donde yo nunca he conocido al dueño, sin embargo ese dueño está haciendo millones de dólares por el trabajo que nosotros los empleados le estamos haciendo. Otro activo puede ser invertir en la bolsa de valores, en los fondos mutuos,
cuentas de retiro, bienes raíces, regalías y cualquier otra cosa que mientras está produciendo un valor, está produciendo un ingreso. Ahora mismo este video que yo estoy haciendo y colocando en YouTube, esto es un activo que yo estoy creando. Un activo que puede producir mi ingreso ahora y luego mientras yo estoy durmiendo, esto me puede seguir produciendo ingresos. Una vez yo me muera, si la plataforma todavía está corriendo, eso puede seguir produciendo ingresos para mi hijo y para los hijos de mis hijos. O sea, un activo tú lo creas una vez y eso te sigue produciendo dinero. Ahora, hay que diversificar y buscar crear diferentes clases de activos, porque como dice el refrán, no podemos poner todos los huevos dentro de una sola canasta, porque si se cae esa canasta, ya usted sabe qué pasa con los huevos. Como mencioné anteriormente, el padre pobre estaba haciendo mucho dinero, pero todo ese dinero dependía de su trabajo. Y entonces sus gastos eran tanto que no le sobraba dinero para crear activos o para invertir en activos. Como resultado, sus deudas siguieron en aumento, hasta que llegó el momento que su ingreso era igual a sus deudas y sus deudas seguían en aumento. Esto es como cuando tú cobras para pagar todas tus deudas y no te sobra nada. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando tiene muchas deudas y ya no tiene dinero para pagar? Eso mismo, saca un préstamo, o sea, se mete en una deuda mayor para poder pagar las deudas que ya tiene, o refinancian su hogar para entonces con el sobrante pagar todas las deudas, y en 1 o 2 años todas esas deudas están de nuevo sobre la mesa, más deben más años de su casa. Y esta manera de pensar fue la que llevó a padre pobre a la ruina, que aún después de muerto todavía tenía deuda. Por otro lado, vemos como el padre rico, a través de invertir en activos y minimizar sus deudas, logró ser uno de los hombres más ricos del estado de Hawái. Pues, ¿cuál era la fórmula de padre rico? Pues él tenía ingresos que eran mayores que sus gastos, porque tenía activos que eran mayores que sus deudas. Y este método es la razón por la cual los ricos se hacen más ricos y por consecuencia los pobres se hacen más pobres. Sus activos crean suficiente ingreso para cubrir todos sus gastos y el sobrante lo reinvierten en más activos, creando así más ingresos. Y de esta manera sus activos siguen creciendo mientras sus ingresos siguen aumentando. Pues podemos ver que ambos padres trabajaban fuerte, pero tenían ideas opuestas que los llevaban a tener resultados diferentes. Padre pobre aconsejaba: hijo mío, estudia mucho para que te puedas conseguir un buen trabajo seguro que te provea un buen ingreso. Padre rico aconsejaba: hijo mío, estudia mucho para que consigas un trabajo que puedas comprar o adquirir. O sea, un activo. Padre pobre decía: la razón por la cual no puedo ser rico es porque tengo que hacerme cargo de mi hijo. Mientras padre rico decía: la razón por la cual tengo que hacerme rico es porque tengo que hacerme cargo de mi hijo. Padre pobre decía: tener un negocio es riesgoso, mientras tener un trabajo es más seguro. Y padre rico decía: tener un trabajo es riesgoso, mientras tomar control de tu vida y crear activos es más seguro. Te pregunto, ¿cuáles son las voces a las que has estado poniendo atención toda tu vida? Quiero que hagas un análisis de tu situación económica en estos momentos. Quiero que veas tu vida cómo será de aquí a 5, a 10 y a 15 años. Hay un refrán que dice: la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Padre pobre decía: no puedo comprar eso, papi, quiero una bicicleta. Y el padre rápido: hijo, yo no puedo comprar eso. Padre rico decía: bueno, hijo, vamos a ver cómo podemos comprar eso. ¿Qué activos tenemos que adquirir? ¿Qué proyecto, qué negocio podemos hacer para que ese proyecto, ese activo pueda pagar por la bicicleta que tú deseas? Y este era el acercamiento que padre rico siempre hacía. Nunca decía: yo no puedo comprar eso. Él decía: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder adquirirlo? Eso te pone a pensar, eso te pone a crear ideas. Ahora, cuando en tu mente tú rápido: no puedo comprar eso, no puedo adquirir eso, eso no se puede comprar, ya tú te estás cerrando la posibilidad, te estás cerrando de que ya hay un límite en tu vida.
Ambos padres eran inteligentes y tenían gran respeto por la educación. El desacuerdo de ellos era en lo que cada uno entendía que era importante. Kiyosaki aprendió de su padre rico que la mayoría de las personas son guiadas por dos emociones. Y estas emociones son el miedo y la codicia, que los mantienen en un ciclo sin fin. Te levantas, vas al trabajo, paga los biles. Te levantas, vas al trabajo, paga los biles. El miedo los mantiene en este ciclo de seguir queriendo ganar más ingresos a través del trabajo para que este miedo se vaya. Y en vez de enfrentar este miedo, se dejan llevar por la emoción en vez de utilizar la cabeza. La segunda emoción es la codicia. También es otra de las razones por la cual la gente trabaja mucho por el dinero. Ellos trabajan por dinero pensando en la felicidad que este dinero puede comprarle. Pero la felicidad que este dinero puede traerle es bien corta. Y pronto se ven necesitando mucho más dinero. Estas son las personas que tú ves siempre quejándose del sueldo, que quieren volver a la escuela para seguir estudiando nuevamente, para conseguirse un mejor trabajo que le pague un mejor sueldo. Y sí, una buena educación y un buen trabajo, eso es importante. Pero eso no le controlará el miedo. Para poder controlar ese temor, hay que aprender algo que la mayoría de las escuelas no enseñan. Y es aprender el poder del dinero, para no vivir con ese temor hacia el dinero. Y como dije anteriormente, la mayoría de las escuelas desafortunadamente no nos brindan esta educación de cómo manejar el dinero y cómo crearlo. Y por consecuencia terminamos siendo esclavos del dinero. Siendo ignorante cómo trabaja el dinero puede crear mucho miedo y mucha codicia, los cuales pueden llevarte el resto de tu vida a lo que Kiyosaki llama la carrera de la rata. Padre Rico decía, aprende a utilizar tus emociones para pensar, no pienses con tus emociones. Ejemplos de pensar con las emociones y por miedo es que te aferres a un trabajo por miedo a que si pierdes ese trabajo no puedas pagar la casa, no puedas pagar la renta, no puedas pagar los gastos. Entonces te conviertes en esclavo de algo que ni te gusta, de algo que te afecta emocionalmente, de algo que no te permite compartir con tu familia. Ese es el miedo del que estamos hablando. Miedo de que no quiero buscar una oportunidad mejor porque puede que pierda la que tenga. Como dice, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Y como no tenemos esa educación financiera, creemos que tenemos que mantenerlo donde estamos, sin oportunidad de ver otras soluciones. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Y simplemente tenemos que pensar, ¿habrá alguna otra alternativa? Para la mayoría de las personas, su profesión equivale a su ingreso. Y para los ricos, sus activos equivalen a sus ingresos. Pues vuelvo hoy a la pregunta inicial. Si dejaras de trabajar hoy, si hoy dejaras tu trabajo, ¿cuántos meses, cuántos días sobrevivirías con los ahorros que tienes? Tu mejor respuesta podría ser, ya yo no trabajo para el dinero trabaja para mí. Muchas gracias. Acuerde suscribirse y darle like a este video si le gustó.